Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia. Y después de haberse jugado 9 mundiales con 16 selecciones, 2 con 13 selecciones que en realidad querían ser de 16, pero al final de cuentas solo tuvieron 13 participantes por problemas logísticos de los viajes de los equipos, y 4 mundiales con 24 selecciones, por primera vez en el año de 1998, en el Mundial de Francia, se jugaba una Copa del Mundo con 32 selecciones. Y es lo que veremos hoy aquí en Viva Sports, en esta serie de la colección completa de álbumes de los mundiales de Panini, desde México 1970 y hasta la actualidad. Les damos la bienvenida a partir de estos momentos con este programa, el video del álbum del Mundial de Francia 98. Y aquí ya estamos viendo la portada con un fondo azul, un cielo azul y unas nubes encendidas por un atardecer seguramente. También podría ser un amanecer, pero lo más probable hablando de Francia es que estemos hablando de un atardecer. El logo de Francia 98, algo muy importante también, y es la leyenda de Licence Officielle. Es decir, que había mucha gente que también quería hacer álbumes del Mundial, que verdaderamente los hacían. Había álbumes incluso muy interesantes, con diseños bastante interesantes. Recuerdo alguna productora que hacía un álbum de los mundiales con los jugadores corriendo, jugando detrás de un balón. Esto era también interesante como tal, pero definitivamente los mejores álbumes y los que tienen un carácter de colección más importante son estos, los de Panini. Al mismo tiempo, también la mascota abajo al costado izquierdo, una nueva leyenda ya en inglés diciendo Official Licensed Product, y al mismo tiempo el logo de Panini con una especie de esfera de meridianos y paralelos, las banderas de las 32 selecciones participantes y arriba el logo de France 98, diseñado y registrado en 1994, y la leyenda Licence Officielle, la World Cup, con las banderas. Al mismo tiempo, como les estaba diciendo, un globo con paralelos y meridianos, con un balón de fútbol de la época por debajo de la superficie de ese globo, y las banderas respectivamente de izquierda a derecha y de arriba abajo de México, Corea del Sur, Alemania, Francia, Argentina, Marruecos, Japón, Irán, Jamaica, Camerún, Italia, España, Noruega, Nigeria, Bélgica, Escocia, Paraguay, Inglaterra, Dinamarca, Francia, los anfitriones, Holanda o Países Bajos, Rumania, Croacia, Chile, Colombia, Arabia Saudita, Estados Unidos, Sudáfrica, Bulgaria, Brasil, Austria y Túnez. Creo que Austria sí fue la selección en la portada de esta Copa del Mundo, clásica Copa del Mundo de Francia 1998. Pasamos de página y nos encontramos la lista de naciones y sus siglas, como ya sabemos, una tradición, el índice y al mismo tiempo los símbolos, que eran cuadrado para el portero, triángulo para el defensor, rombo para el mediocampista y círculo para el delantero. Pasando a la página 1, nos encontramos el logo de Francia 98, la leyenda World Cup y las 3 primeras láminas, la de la Copa del Mundo de la FIFA, la del logo de Francia 98 y la de la mascota de ese mundial, un gallo, que es probablemente una de las mascotas más exitosas y más recordadas en la historia del fútbol, llamado Footix, como símbolo además de la cultura y de la identidad francesa, los galos, los franceses que tienen como símbolo el gallo. Al mismo tiempo unos créditos y al costado derecho nos encontramos el álbum de oro Roll of Honor
con los campeones hasta 1994, desde 1930 con Uruguay, 34 Italia, 38 Italia, 50 nuevamente Uruguay, 54 Alemania Occidental, 58 Brasil, 62 Brasil nuevamente, 66 Inglaterra, 70 Brasil, 74 Alemania Occidental, 78 Argentina, 82 Italia, 86 Argentina, 90 Alemania Occidental y 94 Brasil. El selecto grupo, el selecto club de las selecciones que han logrado quedar campeonas del mundo. Hasta ese momento solamente 6: Uruguay, Italia, Alemania Occidental, Brasil, Inglaterra y Argentina. Hasta el año 94, hasta el Mundial de Estados Unidos 94, solamente había 6 campeonas del mundo, y en el 98 esto cambiaría porque aparecería la 7ª selección que lograría ganar un título mundial. Hablamos de la selección anfitriona de esta Copa del Mundo, hablamos de Francia. Pasamos de página y ahora nos encontramos el programa de la Copa del Mundo al costado izquierdo, como ya era una tradición, esta vez con 8 grupos. De 6 pasamos a 8 grupos en el Mundial de 1998. Si me preguntan cuál es la cantidad ideal para una Copa del Mundo, yo digo sin lugar a dudas que 32 es la mejor cantidad, aunque el nivel de las selecciones mejora mucho. Si fuera un mundial solamente de 24 y si fuera de 16 ya sería una final del mundo desde el principio, lo que haría que el espectáculo fuera realmente impresionante. No obstante, para hacerlo más estilo mundial en estas épocas, año 2026, creo que 32 selecciones sería la cantidad indicada. Pero eso ya es otro tema, ya es un asunto polémico si nos ponemos a hablar cuál es la cantidad ideal de selecciones de una Copa del Mundo, teniendo en cuenta que un mundial debe tener solamente la élite, los mejores que vayan a disputar el título del mundo. Lo ideal dentro de ese concepto es que el mundial solamente lo pudieran jugar las selecciones con la capacidad de disputar el título. Y ya con un mundial de 32 sabemos que eso no es así. Selecciones buenas, realmente buenas en el contexto mundial, no son más de 16, un poco menos quizás, las que podrían disputar un título mundial. No obstante, para hacerlo más democrático, creo que 32 es la cantidad justa. Y lo digo porque este mundial de 48, aunque tiene cosas positivas, también hay cosas negativas, como tiene que ser, como por ejemplo el hecho de que es un mundial demasiado largo. Ya es cuestión de opiniones y es cuestión de cada quien, y al mismo tiempo hay selecciones que verdaderamente no están al nivel de estar en una Copa del Mundo. Entonces, con 32 selecciones, los 8 grupos, y después de 3 certámenes en donde clasificaban las mejores terceras, las 4 mejores terceras de un total de 6, esta vez, y a partir de 1998 y hasta el Mundial de 2022, solo clasificaban a la siguiente fase las 2 primeras de cada grupo. Ya las terceras no tenían nada que hacer. Después de eso, de 32 selecciones, clasificando solo 2 de 4, pasaban 16 a la ronda de octavos de final, 8 a cuartos, 4 a la semifinal, para después disputar los partidos por el tercer puesto y la gran final. Y en esa misma página empezamos a encontrar los estadios de esa Copa del Mundo, empezando por el Stade de France de Saint-Denis para 80,000 espectadores, un estadio realmente magnífico y perfecto para una final del mundo y una cantidad de partidos también que se disputarían en ese mundial. Al mismo tiempo, el Parc des Princes de París para 48,000 espectadores, el Stade Félix Bollaert para 42,000 espectadores de la ciudad de Lens, el Stade Gerland para 44,000 espectadores de Lyon, el Stade Geoffroy Guichard para 36,000 espectadores de Saint-Étienne, el Stade Vélodrome para 60,000 espectadores de la ciudad de Marsella, el Stade de la Mosson para 35,000 espectadores de Montpellier, el Stade Municipal para 37,000 espectadores de Toulouse, el Stade des Cours para 36,500 espectadores de Bordeaux y el Stade de la Véjour para 40,000 espectadores de la ciudad de Nantes, dicho en español. Esas fueron las sedes, un total de 10 estadios
en donde sin lugar a dudas se destaca por encima de todos, todos estadios muy bonitos, pero el Stade de France de Saint-Denis, sin lugar a dudas, es maravilloso y sigue siendo la casa de la selección francesa. Y pasando de página, ya nos encontramos con el primero de los 8 grupos y la primera selección, la actual campeona del mundo. En ese entonces tetracampeones mundiales por sus títulos de los años 58, 62, 70 y 94. Hablamos de Brasil, que se había clasificado de derecho como campeona del mundo. En aquel entonces, ya lo he dicho varias veces, todavía para el 98 era un premio darle a la campeona la clasificación directa a la Copa del Mundo. Esto dejó de ser así poco después, no obstante era como un premio debido a que en mundiales de 16 y 24 sobre todo había un riesgo muy alto de quedarse por fuera de una Copa del Mundo y por lo tanto la campeona tenía como gran premio el derecho de clasificarse como campeona del mundo. Y los vemos aquí a los brasileros al costado izquierdo con la foto de su once titular, arriba con el escudo de Brasil ya luciendo sus 4 estrellas. Y de donde podemos destacar sin lugar a dudas a su portero Taffarel en esa primera página, y en la segunda nos encontramos a Roberto Carlos, uno de los jugadores que mejor le ha pegado al balón en toda la historia del fútbol, y también nos encontramos a otras estrellas como Flavio Conceição, Mauro Silva, Denilson, que jugaba muy bien a la pelota pero no era un protagonista tan grande, Rivaldo, y el llamado fenómeno, el gran Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ronaldo, un jugador completamente fuera de serie, posiblemente el mejor delantero de toda la historia del fútbol, que en ese entonces jugaba en el Inter y que estaba cerca de padecer diferentes problemas de salud, lesiones, un asunto muy complicado antes de la final del mundo de este mismo campeonato, que le trajo muchos sinsabores a pesar de que 4 años después fue la gran figura de su selección y que hasta ahora es uno de los jugadores, creo que es el número 2, que más goles ha anotado en la historia de los mundiales, con 15 goles en total. Un fenómeno definitivamente. Ronaldo Luis Nazario da Lima, que tenía 21 años, que en el Mundial de Estados Unidos 94 había sido convocado, pero había sido suplente, no tuvo ni un minuto, pero en el Mundial de Francia 98 ya era el titular. Y al mismo tiempo, 2 grandes delanteros con un talento impresionante que habían llevado a esta selección de Brasil al título en 1994. Hablamos de Romário y de Bebeto. Jugadores que ya estaban veteranos en ambos casos, pero 2 delanteros, además una llave realmente difícil de encontrar en la historia del fútbol. Eran diferentes, pero al mismo tiempo se complementaban de manera perfecta. Romário, llamado también el Chapulín, que la mayor parte de los goles más claves que anotó fueron a través de la punta del pie, como en el futsal, pero que era un delantero realmente impresionante. Y Bebeto, otro delantero muy completo, que marcó goles clave en la historia de esta selección de Brasil durante finales de los años 80 y miren ustedes, hasta bien entrados los años 90. Ya estaban a punto de retirarse, era The Last Dance para Romário y Bebeto, una gran selección. Hay que hablar también sin lugar a dudas de Rivaldo, que fue un 10 realmente espectacular, un jugador muy directo al mismo tiempo, a pesar de que era un 10, pero jugadores como esos Brasil no los ha vuelto a ver. Pasamos de página y nos encontramos ahora a la selección de Escocia, con su bonito escudo, su bonito uniforme, muy elegante, y aquí vemos cómo Escocia llegaba al Mundial. Era común, era frecuente ver a Escocia en las Copas del Mundo hasta ese Mundial. Después de eso desaparecieron y volvieron, tuvieron que hacer un mundial de 48 selecciones para que los escoceses volvieran a la Copa del Mundo. Aquí podemos ver la clasificación de Escocia a esta Copa del Mundo, por debajo de la selección de Austria y por encima de Suecia, Latvia o Letonia, Estonia y Bielorrusia o Belarus. Esta selección de Escocia se había clasificado haciendo 7 victorias, 2 empates y 1 derrota, una clasificación sólida. Esta Escocia era todavía una selección protagonista, semiprotagonista dentro del contexto europeo, a pesar
de que Escocia, durante todas sus participaciones en las Copas del Mundo, nunca ha pasado de la primera ronda. Un dato curioso de este equipo escocés, que siempre ha sido la segunda o la tercera en el contexto de la Gran Bretaña o del Reino Unido. No obstante, teniendo en cuenta que es un país pequeño, pues sin lugar a dudas que es, además por tradición, porque fue el segundo país del mundo que empezó a jugar al fútbol después de Inglaterra, una selección de mucho respeto por su amplia historia desde 1863, Escocia. Pasamos de página y ahora nos encontramos al tercer integrante del Grupo A, que fue la selección de Marruecos, que se había clasificado como líder del Grupo 5 de África por encima de Sierra Leona, Ghana y Gabón, selecciones que quedaron eliminadas de esa Copa del Mundo. Siempre la eliminatoria de África es una cosa impresionante, más de 50 países en ese momento luchando. Vamos a ver cuántos cupos tenía África en el Mundial del 98, pero creo que fueron 4 o 5, posiblemente 5 cupos los de África en ese entonces, por lo que solo clasificaba 1 de cada 10 países. Ahora, no obstante, a pesar de eso, hay que decirlo, también el nivel de muchas selecciones de África realmente es malo. Sin embargo, África cada vez se destaca más y logran actuaciones más importantes, rompiendo la hegemonía, poco a poco quebrando la hegemonía de Europa y Sudamérica en las Copas del Mundo. La selección de Marruecos, que igual le tocó un grupo difícil, siempre un grupo con Brasil será un grupo difícil, y sus otros rivales fueron Noruega y Escocia. Y aquí nos encontramos pasando de página a la selección de Noruega. Mucho tiempo atrás, ¿no?, de lo que se vive ahora. Mucho antes de la presencia del actual Haaland. Y antes del desierto futbolístico que vivió la selección de Noruega sin clasificarse a muchas Copas del Mundo, pues bueno, esta fue la última a la que se clasificó Noruega, considerada la selección más aburrida del mundo, porque todos sus partidos terminaban 0-0, 1-0, 1-1, 0-1, casi todo era así con Noruega, debido a un estricto orden táctico, pero a no mucho talento para desequilibrar los partidos. Los noruegos se habían clasificado por encima de las selecciones de Hungría, Finlandia, Suiza y Azerbaiyán. Ya aquí, como podemos ver, desde el año 94, las nuevas selecciones de la antigua Unión Soviética, también las nuevas selecciones de la antigua Yugoslavia, la República Checa por un lado, Eslovaquia por el otro, y así sucesivamente los países de la antigua cortina de hierro, que se dividían como tenía que ser, debido a que eran unidos a la fuerza, y por lo tanto los estamos viendo ya en los procesos de eliminatorias de la UEFA y en unos poquitos casos de Asia, en el caso de algunos países de la antigua Unión Soviética. Noruega en este grupo A, siempre una selección complicada no tanto de ganarle a uno, sino complicada de ganarle, como podemos ver. Un orden absoluto en la foto del equipo y un grupo A frente a Marruecos, Escocia y cerrando frente a la selección de Brasil, un promedio de estatura muy alto, como podemos ver, jugadores que superaban el 1,90 en la mayoría de los casos, como es Noruega en su biotipo y como naturalmente viene subiendo. Esto ocurrió hace 28 años y por lo tanto las estaturas siguen subiendo. Pasamos ahora ya al grupo B y nos encontramos al cabeza de serie de este grupo B, la selección de Italia, que en aquel entonces era una gran protagonista del fútbol mundial, no como ocurre ahora, y que venía del subtítulo en el Mundial de los Estados Unidos 94. Italia se había clasificado por debajo de Inglaterra en el grupo 2 de la UEFA y por encima de las eliminadas Polonia, Georgia o Georgia y Moldova o Moldavia, y jugando una repesca frente a la selección de Rusia, a la que le ganaron después de un 1-1 seguramente Moscú, un 1-0 jugando en Italia. Con eso la selección italiana, que tuvo que jugar esa repesca por quedar debajo de Inglaterra en el grupo 2 de la UEFA, se clasificó
a esta Copa del Mundo. Y los italianos tenían una muy buena selección, como era costumbre, el catenaccio, que significa jugar con un extraordinario orden defensivo y al mismo tiempo jugando a la contra. No obstante, este equipo italiano tenía jugadores de gran talento. Aquí vemos en la defensa nada menos que al señor Fabio Cannavaro, uno de los mejores defensores de la historia de Italia, por decirlo así rápidamente, uno de los mejores defensores, posiblemente uno de los 20 mejores defensores de la historia del fútbol. También el señor Alessandro Costa Curta, la leyenda Paolo Maldini ya en la otra página. En el medio campo el señor Demetrio Albertini, Dino Baggio, que era un volante defensivo, el señor Alessandro Del Piero, un 10 de un gran talento, era un mediapunta, a veces era delantero, jugaba más bien como líbero, como mediocampista, un verdadero 10 en la historia de Italia con un gran talento. Y arriba podemos destacar a Fabrizio Ravanelli, a Cristian Vieri y a Gianfranco Zola. La selección italiana que también tenía en el arco como portero suplente a Gianluca Pagliuca, que había sido el titular en el Mundial de los Estados Unidos 94. Sin lugar a dudas una muy buena selección que no llegó a arrasar, que tampoco tuvo un gran Mundial en el 98, pero era otra Italia completamente diferente a la que nos podemos encontrar ahora. Y también en el grupo B se encontraba la selección de Chile, que volvía a una Copa del Mundo después de 16 años por su presencia en el Mundial de España 82, donde había tenido una campaña lánguida. También habían estado en el 74, donde habían tenido una pésima campaña de igual manera, 74, 82, y volvían para el Mundial de Francia 98, gracias a la presencia de un gran delantero. Después vendría el siguiente, no sé si este otro estaba ya también en esta convocatoria, tal vez estaba muy joven. La selección de Chile se había clasificado a la Copa del Mundo en la primera edición de las eliminatorias de todos contra todos. Las 10 selecciones de la CONMEBOL se unieron. Antes jugaban a 2 grupos de 5, también a incluso 3 grupos, 1 de 4, 2 de 3, pero a partir de las eliminatorias de Francia 98 se empezaron a disputar unas eliminatorias como una especie de Liga Sudamericana, que es precisamente lo que ahora quieren declarar, más de 30 años después de estarla jugando, con todas las 10 selecciones de la CONMEBOL, un asunto que además es muy justo porque de esa manera podemos ver el real nivel. No hay escapes, no hay atajos, no hay buenos grupos ni malos grupos. Aquí están todos contra todos, pero en esta ocasión jugaron las 9 selecciones de la CONMEBOL porque Brasil estaba clasificada por ser la actual campeona del mundo. Entonces, en estas primeras eliminatorias de todos contra todos, la selección de Chile terminó cuarta por debajo de las también clasificadas Argentina, Paraguay y Colombia, y por encima de las eliminadas Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Uruguay vivía otra realidad completamente diferente a la que vive ahora, y mientras tanto Perú estuvo tan solo a unas diferencias de goles de superar a la selección de Chile por ese último cupo de la CONMEBOL. 32-18 fueron los goles de Chile, que terminó con 25 puntos, contra 19-20 de la selección de Perú. Muy mala diferencia de goles de Perú, a pesar de que hizo la misma cantidad de puntos de Chile en esas eliminatorias a la Copa del Mundo. Y de aquí podemos destacar sin lugar a dudas a su portero Nelson Tapia. Posiblemente también debemos mencionar a su defensor Pedro Reyes, a su volante Luis Musri y a su absoluta estrella de esta selección, que en ese momento jugaba en el Inter de Milán, Iván Zamorano, que también había jugado en el Real Madrid, había anotado muchísimos goles en su carrera deportiva, además que ya llegaba con 31 años a esta Copa del Mundo. Se le había dado la clasificación al Mundial porque 4 años antes Chile había quedado suspendida por el bochornoso incidente de su portero con 2 rojas en el último partido de eliminatorias del Mundial de Italia 90 frente a la selección de Brasil, cuando él mismo se cortó y dijo que una bengala que había caído cerca a él, eso es verdad, pero él aprovechó, se cortó y dijo que había sido la bengala.
Después Chile se retiró del campo. El partido lo ganó Brasil por W, porque cuando una selección se retira, no solamente el partido concluye 2-0 o 3-0 en el escritorio, sino que al mismo tiempo también la selección que se retira corre el riesgo de ser suspendida por un largo periodo de tiempo. En este caso a Chile la suspendieron de las eliminatorias del Mundial del 94 y en el 98 lograron ese cuarto lugar que les dio la clasificación al Mundial de Francia 98. Cuarto lugar entre 4 clasificados. Pasamos de página y ahora nos encontramos un clásico de África, la selección de Camerún, en tiempos en donde ya estaba bajando el nivel, ya su gran prime de los mundiales del 82 y del 90 sobre todo estaba descendiendo. No obstante, Camerún todavía era una selección protagonista en el contexto africano. Se habían clasificado como líderes del grupo 4 por encima de las eliminadas Angola, que ahí estaba asomándose buscando la clasificación, Zimbabue y Togo, que alguna vez más adelante, 12 años después, se clasificó a una Copa del Mundo, pero no pudieron volver. Camerún, una selección de la cual debemos destacar a su defensor Rigobert Song y poco más, quizás a su delantero Alphonse Chamí, pero aquí también podemos ver en la primera fila, en el tercer espacio, al jugador Marc Vivian Foe, que después, 3 años después, fallecería en pleno campo de juego en un encuentro de Copa Confederaciones frente a la selección de Colombia. La verdad que no se le ve haciendo una buena cara en esta fotografía, lamentablemente, el jugador camerunés que falleció en una Copa Confederaciones. Es bastante raro ver que un jugador fallezca en un partido de fútbol y ese es uno de esos extraños casos en la historia del fútbol. Posiblemente por patologías de nacimiento, por asuntos hereditarios o también por el consumo de ciertas sustancias que podrían generar o acelerar diferentes procesos. No obstante, no estamos culpando de nada a este jugador de Camerún, simplemente es un marco de lo que puede ocurrir y por lo cual un jugador tan joven puede irse de este mundo y más en pleno partido de fútbol. Y además que Camerún a partir de ese momento ya no volvió a ser animadora de las Copas del Mundo. Pasamos de página y nos encontramos ahora a la selección de Austria, que en ese entonces tenía un muy buen equipo que se clasificaba a las Copas del Mundo con absoluta solvencia. Como podemos ver, esta selección austríaca hizo parte del grupo 4 de la UEFA y se clasificó primera frente a sus rivales Escocia, que también clasificó como segunda, y las eliminadas Suecia, Latvia o Letonia, Estonia y Bielorrusia o Belarus. La selección austríaca tenía un jugador que era una estrella, que venía del Mundial de Italia 90, para Estados Unidos 94 no se habían logrado clasificar, pero para el 98 hicieron una gran eliminatoria y tenían al delantero Anton Polster, que al mismo tiempo jugaría el Mundial con 34 años, ya bastante veterano, igual Austria. En realidad no ha podido ser protagonista nunca de una Copa del Mundo, pero aquí nos los encontramos. Y ahora vamos a ver a la selección de Francia, cabeza del grupo C, anfitriona de esta Copa del Mundo. Y Francia tenía una selección como el himno de este mundial y Francia tenía una selección realmente impresionante. Al mismo tiempo, por primera vez campeona del mundo, habían estado cerca en semifinales en los mundiales de 1982 y 1986. Para los mundiales del 90 y 94 habían quedado eliminados de maneras insólitas, recibiendo goles en los últimos minutos en ambas eliminatorias, y para el 98 les tocaba organizar la Copa del Mundo y la ganaron, ya sin grandes estrellas, esas grandes estrellas de los 80 como Michel Platini o Rocheteau, jugadores de gran nivel que no lograron ganar una Copa del Mundo. Sí ganaron una Eurocopa en el año de 1984. Francia, como cabeza de grupo, como anfitriona, estaba calificada de derecho como país organizador de la manifestación, así como dice en el apartado en español. Y los franceses jugarían frente a Sudáfrica, Arabia Saudí y Dinamarca. Creo que era un debut soñado para un anfitrión, como ya es bien sabido.
a los anfitriones se les dejan las cosas un poco más fáciles, sobre todo en la primera ronda. Ya después de ahí en adelante tienen que empezar a defenderse como puedan, y de aquí tenemos que destacar de esta selección campeona del mundo del 98 que le ganó 3-0 la final a Brasil, a su portero Fabien Barthez, que era un portero diferente, ¿no? No era bajito, pero sí era como menudito, pero era un gran portero, sin lugar a dudas, leyendas de la selección francesa, a Lilian Thuram, a Laurent Blanc, el gran capitán de esa selección francesa, un defensor central que era el líder de ese equipo y que llegaba ya a esta Copa del Mundo con 32 años, a Vincent Candela, a Marcel Desailly, otro gran defensor. Era un defensor mixto porque jugaba a veces tirado más hacia el medio campo, pero era parte de la línea de 4 de la selección francesa, a Ibrahim Ba y al gran Zinedine Zidane, un jugador de antepasados argelinos que hacía parte de esa ola migratoria de la cual ya Francia hoy en día ya no puede volver atrás. Zinedine Zidane fue el gran capitán y su selección fue de la mano de este jugador hasta que en la gran final Zizou marcó 2 de los 3 goles de cabeza con los que derrotaron a una selección brasileña disminuida debido también al problema que tenían con Ronaldo, que había sido el titular durante todo el mundial, pero la final no la pudo jugar debido a una descompensación realmente impresionante que lo llevó al hospital y que igual por temas comerciales obligaron a Ronaldo a jugar la final. A pesar de estar así de disminuido, no obstante, Zinedine Zidane y la selección francesa no tuvieron la culpa de esto y ganaron la gran final en Francalid frente a la selección brasilera. También tenemos que destacar al actual entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, que ahí estaba jugando al lado de Zinedine Zidane, a Robert Pires, a Christian Karembeu, a Yuri Djorkaeff y en la delantera a David Trezeguet, un jugador franco-argentino que también hizo cosas muy importantes, y a su gran estrella en la delantera, a Thierry Henry. Aquí ya podemos ver una Francia mucho más variada en cuanto a los biotipos, y debido a las migraciones que recibió Francia, cuando una potencia del mundo o cualquier país empieza a tener un invierno demográfico y las condiciones sociales son aptas, pues empiezan a recibir grandes olas migratorias, y es lo que podemos ver en esta selección francesa ya en 1998, la selección campeona del mundo. Por lo menos desde lo deportivo es muy positivo debido a que hay ciertos biotipos que ayudan mucho a las selecciones a lograr cosas importantes. Y seguimos avanzando, pasamos ahora a la selección de Sudáfrica que debutaba en Copas del Mundo gracias a ser líderes del grupo 3 de África. No obstante, antes habían jugado una fase previa derrotando a Malawi y después clasificándose por encima de Congo. Ojo, esta no es la República Democrática del Congo, este es otro Congo, un Congo pequeñito diferente a la República Democrática del Congo, que es posiblemente geográficamente hablando el país más grande de África. Bueno, Sudáfrica también lo es, Argelia también es un país muy grande, pero la República Democrática del Congo sin lugar a dudas es un país enorme y además lleno de selva. Mientras que ese Congo era bien pequeñito, pero había quedado de segundo en el grupo y también por encima de Zambia y de la República Democrática del Congo. Precisamente entonces vemos que en ese grupo 3 estaban los dos Congos. Y digo esto debido a que he visto en algunos noticieros y en algunos canales deportivos que cuando hablan de la República Democrática del Congo dicen simplemente Congo, pero no es así. Había una República Democrática del Congo, que es el país gigante, y un Congo, que es el país pequeño. Entonces Sudáfrica lograba una clasificación verdaderamente histórica, aunque no hicieron prácticamente nada en esa Copa del Mundo. Bueno, tampoco lo hicieron en el Mundial que organizaron 12 años después, pero ahí estaban presentes en este Mundial. Y nos vamos ahora con el otro integrante del Grupo C, la selección de Arabia Saudita o Arabia Saudí, como quieran decirle, que había clasificado derrotando a China Taipei. Básicamente Taipei es Taiwán, que es esa pequeña isla que también pertenece a China, pero en ese entonces jugaba las eliminatorias, también a las selecciones de Malasia y de Bangladesh en la vuelta 1 y había clasificado ya en la vuelta 2 por encima de las selecciones de Irán, también clasificada, y
las eliminadas China, que estaba a punto de clasificarse a una Copa del Mundo, Qatar y Kuwait, selecciones todas que en algún momento habrán jugado un mundial. Arabia Saudita, Irán, China, Qatar y Kuwait. La selección de Arabia Saudita, que había hecho además un mundial extraordinario en 1994, porque se habían clasificado a octavos de final y habían hecho cosas increíbles como ganarle un partido a Bélgica en primera fase, pero en 1998 no lograron, volvieron a la realidad de lo que es el fútbol árabe, quienes de vez en cuando ya nos tienen acostumbrados a dar algún batacazo como el que dieron en el primer partido del Mundial de Qatar de 2022, pero después ya se sabe que estos son accidentes del fútbol. Esta selección de Arabia Saudita ya en un nivel bastante más bajo en el Mundial de 1998. Y pasamos de página y nos vamos con el otro integrante del grupo C, después de haber visto a las selecciones de Francia, de Sudáfrica y de Arabia Saudita. Nos encontramos a una selección europea como fue Dinamarca, una gran selección que quedó eliminada en cuartos de final frente a la selección de Brasil en otro gran partido. Esta Dinamarca jugaba realmente muy bien. Bueno, básicamente las Dinamarcas desde el 86 más o menos hasta el 98, un poco intermitentes, fueron grandes selecciones y además este país quedó como campeona de la Eurocopa en 1992. Entonces todo el respeto a ese pequeñísimo país en esa península arriba de Alemania, la selección de Dinamarca, que se había clasificado como líder del grupo 1 de Europa por encima de la también clasificada Croacia y las eliminadas Grecia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia, selecciones, países nuevos en el contexto del fútbol mundial porque había caído la cortina de hierro, y en ese caso Croacia era de la antigua Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina también y Eslovenia de igual manera. Y en ese caso Croacia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia hacían parte de la antigua Yugoslavia y les tocó el mismo grupo. Y Dinamarca quedó por encima de todas estas selecciones, también por encima de esa selección griega que había clasificado al Mundial del 94, básicamente solo a recibir goles y a no marcar ninguno. De esta selección danesa podemos destacar sin lugar a dudas a su gran portero Peter Schmeichel, un gran portero leyenda de la selección de Dinamarca que en ese momento jugaba en el Manchester United de la Premier League. Un portero con una presencia en el pórtico tremenda y al mismo tiempo con unas voladas impresionantes. Y de aquí también tenemos que destacar a los dos hermanos Michael Laudrup y Brian Laudrup, jugadores que realmente movían a esta selección sin lugar a dudas. Un muy buen equipo de Dinamarca que perdió 3-2, recuerdo, en cuartos de final frente a la selección de Brasil. Una selección con una muy buena talla y al mismo tiempo que jugaba con una dinámica tremenda, y esos dos jugadores, sobre todo Michael Laudrup, era el 10 de esa selección que verdaderamente era complicada para cualquier equipo en el mundo. Y ya entramos con el grupo D, nos encontramos a España, una selección que todavía le faltaban 12 años para ganar su primera Copa del Mundo y que había clasificado en el grupo 6 de la UEFA por encima de Yugoslavia, que todavía no desaparecía como tal porque se estaba desmembrando, se estaba desarticulando, pero todavía Yugoslavia jugaba a las Copas del Mundo y las eliminatorias, y las dos selecciones de la antigua Checoslovaquia, tercera la República Checa y cuarta la selección de Eslovaquia. También Islas Feroe y Malta habían hecho parte de ese grupo. España se había clasificado así como líder de grupo, y esa sí era verdaderamente la época de la furia, a pesar de que fracasaron en esta Copa del Mundo. Empezaron perdiendo un partido frente a Nigeria, que vivía su gran prime histórico, y después frente a Paraguay y Bulgaria las cosas no les fueron fáciles. Creo que ganaron el último partido frente a Bulgaria, pero en realidad esta selección española le faltaba algo más y no logró su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo, con Andoni Zubizarreta en el pórtico, con Albert Ferrer, con Miguel Ángel Nadal, con Rafael Alcorta, Fernando Hierro, que cada vez se ponía más lento y jugaba un poco más atrás, con el señor Josep Guardiola, que aquí lo podemos ver en el costado derecho arriba, cuando hacía parte de la selección española, también del Barcelona, y otros jugadores
de relevancia como Guillermo Amor, Luis Enrique Martínez, que ahí lo podemos ver al señor Luis Enrique, estaba más gordito que ahora, Julen Guerrero y su delantero estrella, que era el señor Raúl González, un 9 que era todo un ídolo dentro de la afición del Real Madrid. Y al mismo tiempo en el banco, el portero José Santiago Cañizares. Esa era la selección española del Mundial del 98. Realmente tenían una selección llena de estrellas, pero no lograron su clasificación porque les tocó la Nigeria en su más grande prime y la Paraguay de José Luis Chilavert. Y precisamente, cambiando de página, nos encontramos ahora a Nigeria, a la selección de Nigeria, que decían tenía los mejores jugadores del mundo, pero el peor equipo del mundo. A veces salían iluminados, a veces ganaban los partidos y a veces perdían de manera sorpresiva. Una selección impresionante esta de Nigeria del año 98, que es posiblemente de las selecciones africanas con mayor cantidad de estrellas que triunfaban cada uno en sus clubes europeos. Nigeria había terminado líder del grupo 1 por encima de las eliminadas Guinea, Kenia y Burkina Faso. Y de aquí tenemos que destacar sin lugar a dudas a prácticamente todo el equipo, a los defensores Taribo West, a Uche Okechukwu, a Celestín Babayaro, a Benedict Iroha, a Agustín Eguavón, a Agustín Okocha, un tremendo mediocampista, a Mutiu Adepoju, al señor Finidi George, a Tijani Babangida, a Nwankwo Kanu, ya en la delantera también al señor Daniel Amokachi. Una gran selección de Nigeria que al final de cuentas no logró brillar como debía. Nigeria, que además vemos ahí en el escudo, que no tenía un escudo como tal, sino que salía la bandera de su país. Pasamos de página y ahora nos encontramos a una clásica selección de Paraguay, posiblemente una de las mejores Paraguay, posiblemente tiene que estar entre las 5 mejores selecciones de Paraguay de todos los tiempos, con su amplia historia futbolística. Y aquí tenemos que hablar de que Paraguay terminó segunda de su grupo de la CONMEBOL, solo por debajo de Argentina y por encima de las selecciones de Colombia y Chile, también clasificadas, y de las eliminadas Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Y de aquí hay que destacar sin lugar a dudas al señor José Luis Chilavert, uno de los grandes villanos de la historia del fútbol, que al mismo tiempo, también hay que decirlo, es uno de los grandes porteros, el mejor portero de la historia de Paraguay y uno de los grandes porteros de la historia del fútbol. Un portero que los tiros libres era letal, es decir, él marcaba los goles, él cobraba los tiros libres, el señor José Luis Chilavert, sin lugar a dudas, un gran protagonista de esta selección paraguaya. Y aquí también tenemos que destacar al señor Celso Rafael Ayala, al señor Carlos Alberto Gamarra, también a Francisco Javier Arce, a Pedro Alcides Saravia, a Julio César Enciso. Una Paraguay con una defensa realmente extraordinaria, muy similar al catenaccio italiano. Y ya en el mediocampo, Enciso, también al señor Roberto Miguel Acuña, a Stanislao Struwey, a Miguel Ángel Benítez, y en la delantera al señor José Saturnino Cardoso. Una selección muy poderosa esta de Paraguay, que llegó hasta los octavos de final y perderían en el último segundo de la reposición frente a la selección de Francia con un gol de Laurent Blanc. Con eso Francia logró pasar, pero Francia estaba muy asustado porque estaban a punto de llegar a los penales y en los penales Paraguay tenía la ventaja psicológica gracias a la presencia de José Luis Chilavert, una selección realmente muy poderosa de los hermanos paraguayos que no estaban en un mundial desde el año 1986, que ya no tenían ese talento arriba como el de Roberto Cabañas, Juan Manuel Bataglia, pero que sin lugar a dudas esta selección paraguaya sí que tenía un poderío en la defensa realmente impresionante. Selección complicadísima para todas las que los enfrentaron en ese Mundial de Francia 98. Nos vamos ahora con la selección de Bulgaria, que todavía tenía rezagos de esa gran selección del 94, pero en el 98 volvieron a decepcionar, ya estaban en bajada, ya su prime había pasado y después de esto Bulgaria desapareció del contexto del fútbol mundial. Sería la última vez que veríamos a Bulgaria en una Copa del Mundo.
Ellos se habían clasificado como líderes del grupo 5, haciendo una buena campaña eliminatoria y por encima de Rusia, Israel, Chipre y Luxemburgo. Y de aquí tenemos que destacar a más de uno: al señor Trifon Ivanov en la defensa, en el mediocampo al señor Jordan Lechkov y por encima de todos al señor Hristo Stoichkov, un gran delantero, el mejor jugador búlgaro de todos los tiempos, que hizo que su selección de Bulgaria llegara al cuadro de honor a las semifinales de la Copa del Mundo del año 94, no obstante ya en el 98 estaban más disminuidos. Stoichkov jugó con 32 años la Copa del Mundo de Francia 98. Pasamos de página, ya nos encontramos en el grupo E, a la selección de Holanda, todavía llamada Holanda en esos momentos. Después desde ese país se hizo una campaña para que no los llamáramos más Holanda, y esto es debido a que Holanda solo es una parte de todos los Países Bajos. Holland es una parte, es un país de todo Nederlanden, como se dice en su idioma original, el idioma neerlandés. No obstante, eso no quiere decir que inconscientemente estemos diciendo Holanda cuando hablamos de lo que ahora se debería llamar Países Bajos, selección que ya había logrado 2 subtítulos del mundo en 1974 y 1978 y que siempre ha sido cuna de grandes jugadores. Los holandeses se habían clasificado como líderes del grupo 7 por encima de Bélgica, Turquía, Gales y San Marino. Ahí está la selección holandesa, de la cual tenemos que destacar a su portero Edwin van der Sar, un portero de casi 2 metros, de 1,97, como podemos ver aquí en el álbum, y que era verdaderamente un portero muy sólido dentro del pórtico. Al mismo tiempo en la defensa el señor Frank de Boer, también destacamos a Jaap Stam, y en el medio campo, del medio campo para arriba, mucho poder con Clarence Seedorf, uno de los mejores jugadores, nacido en Paramaribo, capital de Surinam, ex colonia holandesa. Clarence Seedorf decidió jugar por Holanda y verdaderamente es una de las leyendas más grandes de la historia del fútbol neerlandés. Al señor Ronald de Boer, que también era el equilibrio de esta selección, a Philippe Cocu, a Aaron Winter, a Giovanni van Bronckhorst, y en la delantera nada menos que a los señores Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp y Mark Overmars. Una selección de lujo, impresionante esta selección holandesa, que le ganó un partido clave en cuartos de final a la selección argentina, además con un golazo impresionante, una asistencia tremenda de 60 metros que recibió con un control impresionante el señor Dennis Bergkamp, y de esa manera le ganaron a Argentina, otra gran selección argentina que jugó ese mundial, y de esta forma Holanda se metió en semifinales de esa Copa del Mundo. El grupo E, encabezado por los Países Bajos, con una gran selección como lo acabamos de ver. Seguimos avanzando en el grupo E y nos encontramos ahora Bélgica, una muy buena selección también, muy ordenados, y además los vecinos y rivales de los holandeses, pues bueno, les tocó compartir grupo, un grupo realmente muy interesante, del cual les hablaré un poco más en la medida en la que sigan saliendo selecciones. No obstante, esta Bélgica quedó eliminada en primera ronda por una sorpresa que le ocurrió debido a la diferencia de goles, además frente a su similar de México. Bélgica terminó segunda del grupo 7 de la UEFA, es decir, que siempre jugó frente a Holanda en las eliminatorias y en el Mundial volvió a jugar por debajo de Holanda en ese grupo 7 de la UEFA y por encima de las eliminadas Turquía, que ya estaba cerquita de meterse a una Copa del Mundo, Gales y San Marino. Después tuvieron que jugar una repesca y lo hicieron frente a Irlanda, que era la selección que se clasificaba con cierta frecuencia. 90 y 94 se habían clasificado. Pues bueno, en el 98 fue Irlanda-Bélgica en la repesca, y después de un 1-1 en la ida, seguramente en Dublín, en la vuelta en Bruselas ganó Bélgica 2-1 y de esa manera se metieron en esta Copa del Mundo. Y de esta selección de Bélgica hay que destacar sin lugar a dudas al mediocampista Frankie van der Elst, un gran jugador de esa selección belga en el mediocampo defensivo. Y por supuesto al señor Vincenzo Schifo, uno de los mejores jugadores de Bélgica, por lo menos en la década del 80 y del 90,
que era el gran 10 de esa selección, pero que no logró mayor cosa en su última Copa del Mundo en el año 98, jugándola con 33 años. Y de aquí también destacamos al señor Marc Wilmots, y que tenían un delantero nacido en Brasil, en São Luís, Brasil, Luis Ayrton Oliveira, nacionalizado en Bélgica y que hizo parte de esa selección. Pasamos de página y ahora nos encontramos a una selección de Corea del Sur que ya no faltaría a las Copas del Mundo desde el 86, cuando se clasificaron por segunda vez en su historia. Ya no volverían a faltar los coreanos del sur, y en este caso en el 98 no fue la excepción. Corea del Sur jugó en la vuelta 1 frente a las selecciones de Hong Kong y Tailandia, venciéndolas, y en la vuelta 2 haciendo parte de la zona B del grupo B y quedando como líderes de este grupo por encima de la también clasificada Japón y de las eliminadas Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Kazajistán, en tiempos en los que se estaban estrenando. Bueno, en el 94 ya se habían estrenado, pero para el 98 era todavía nuevo escuchar a Uzbekistán y a Kazajistán, ex selecciones de la antigua Unión Soviética. Corea del Sur, que igual no pudo hacer mucho en este grupo, todavía los coreanos estaban en ese proceso de aprendizaje, un proceso lento pero muy seguro, como podemos ver, y que ya se estaban preparando para su próximo Mundial de 2002, en donde serían anfitriones. Ahí vemos a Corea del Sur. Y pasamos a la última selección del grupo E, que fue México, que logró una clasificación histórica gracias a una victoria sobre Corea del Sur y a 2 empates frente a Bélgica y Holanda. Estoy hablando de los resultados que me sé de memoria, así que espero estar en lo correcto. México, que podemos ver ahí su escudo, su 11 titular, y de aquí, de esta selección, destacamos a sus defensores Pavel Pardo, Julio César Davino, Claudio Suárez, a sus mediocampistas Ramón Ramírez, Alberto García Aspe, y a sus delanteros Luis Hernández, Luis García y Cuauhtémoc Blanco. Sin lugar a dudas, esta México no tenía nada que ver con lo que vino más adelante, con lo que vino después del 2008 más o menos, cuando se cayó de semejante forma el fútbol mexicano. Esta selección tenía estrellas y tenía un muy buen equipo, muy competitivo, lo que los llevó a eliminar a Bélgica y a Corea del Sur en este grupo E y pasar a la ronda de octavos de final de esa Copa del Mundo. Vamos a ver si recuerdo un poco más, pero por ahora estoy seguro que México terminó en los octavos de final de ese Mundial. Y ellos se clasificaron a esta Copa del Mundo después de haber hecho parte del grupo 3 de la CONCACAF, derrotando a San Vicente y las Granadinas, a Honduras y a Jamaica, y en la vuelta final de primeros de grupo por encima de Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica, El Salvador y Canadá. El contexto de la CONCACAF. Pasamos de página y ahora nos vamos con el grupo F de esta Copa del Mundo. Hablamos de la selección de Alemania, campeones en el 90, subcampeones en el 82 y en el 86, tricampeones del mundo después del Mundial de Italia 90 y eliminados en cuartos de final de manera sorpresiva frente a la Bulgaria de Hristo Stoichkov. Esta selección alemana tuvo 2 eliminaciones sorpresivas, en el 94 frente a Bulgaria y en el 98 frente a Croacia por un 3-0, esa selección croata que es una de las mejores de todos los tiempos en ese país, la segunda mejor posiblemente, que la veremos más adelante. Alemania se había clasificado como líder del grupo 9 de la UEFA por encima de Ucrania, Portugal, Armenia, Irlanda del Norte y Albania. Y de esta selección alemana, lo más destacado eran sus defensores Olaf Thon, que venía desde hace muchos años jugando y ya era veterano para esta Copa del Mundo. Sin lugar a dudas, Jürgen Koller, Matthias Sammer. En el medio campo, el señor Thomas Hessler, también Andreas Mola, y delanteros como Oliver Bierhoff y sin lugar a dudas el señor Jürgen Klinsmann, una leyenda ya en su último baile de estas Copas del Mundo. El señor Jürgen Klinsmann y al mismo tiempo su portero suplente, el señor Oliver Kahn, que 4 años después
era el gran capitán de la selección de Alemania. Seguimos avanzando y ahora nos vamos con el otro integrante del grupo F. Hablamos de la selección de Yugoslavia, así como en el Mundial del 90, Yugoslavia compartía grupo frente a Alemania. Y esta vez era el último Mundial de Yugoslavia bajo ese nombre. Después vinieron Bosnia-Herzegovina, Serbia y más países de la antigua Yugoslavia. Al mismo tiempo viviendo una terrible guerra en su país, la guerra de Sarajevo, pero los yugoslavos estaban ahí haciendo presencia en esta Copa del Mundo, se habían clasificado como segundos del grupo 6 de la UEFA por debajo de España y por encima de las eliminadas República Checa, Eslovaquia, Islas Feroe y Malta, jugando una repesca frente a Hungría y goleándolos 1-7 y 5-0, sin lugar a dudas muy superiores en esa repesca frente a Hungría, una selección húngara que ya no volvería a las Copas del Mundo. Y de esta Yugoslavia tan dinámica, tan poderosa, tenemos que destacar varios jugadores. El señor Dragan Stojkovic, un gran jugador que ya estaba además a punto de retirarse, jugaría con 33 años esa Copa del Mundo. Vladimir Jugovic, Dejan Goveradica y arriba Dejan Savicevic y un delantero letal, Predrag Mijatovic, que además era uno de los jugadores que más duro le pegaba al balón sin pegarle con la punta, cobraba tiros penales que llegaban a los 265 kilómetros por hora, era un jugador realmente impresionante este Mijatovic, y era la selección yugoslava que al mismo tiempo jugaba su último mundial en la historia bajo ese nombre, precisamente Yugoslavia. Pasamos de página y ahora nos encontramos un espacio compartido y precisamente Estados Unidos e Irán compartieron este espacio. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo son las cosas? Dos países que la verdad no se simpatizan para nada y menos los iraníes van a simpatizar con los estadounidenses. Pues bueno, Estados Unidos tenemos que decir que se clasificaron primero venciendo en el grupo 1 de la CONCACAF a las selecciones de Guatemala, Trinidad y Tobago y Costa Rica y jugando la vuelta final en donde terminaron segundos por debajo de México y por encima de Jamaica, Costa Rica, El Salvador y Canadá. Y de esta selección de Estados Unidos hay que destacar sin lugar a duda la presencia de dos leyendas vivientes de esa selección estadounidense, como los defensores Alexi Lalas y Marcelo Balboa, que jugaban su último mundial en ese 1998. También hay que destacar a Kobe Jones en el medio campo, a John Harker, a Thomas Dooley, a Claudio Reina, y en la delantera a Eric Winalda, que también jugaba su último mundial. Era el cierre de una generación estadounidense que ya se despedía del mundo del fútbol y que tuvo una Copa del Mundo realmente desastrosa, en donde también se destaca que perdieron los 3 partidos frente a Alemania y Yugoslavia. Creo que esto era lógico, y también frente a Irán. Dicen que ellos se sintieron muy incómodos en el hotel donde los pusieron, muy diferente al contexto estadounidense, de mucha comodidad, de mucha amplitud. Creo que en ese hotel en Francia era un castillo antiguo. Muchos decían que era un castillo en donde se sentían realmente asustados porque no era un lugar muy agradable por lo antiguo, por lo oscuro, por muchas cosas más, que los baños eran incómodos. Recuerdo haber visto alguna vez unas entrevistas de lo que contaban los estadounidenses, pero yo creo que esto no justifica el hecho de que hayan perdido el partido clave de ese grupo, que era por el honor nada más, frente a la selección de Irán, ya que solamente en ese grupo ya estaban Alemania y Yugoslavia. Entonces, pues prácticamente que lo que había que jugar era por el honor frente a Irán. Y en ese mismo grupo F, esta vez por primera vez Panini puso 2 selecciones del mismo grupo compartiendo espacio. Decidieron hacerlo así, tanto Estados Unidos como Irán. Se encontraba la selección iraní, que volvía a una Copa del Mundo, creo que después de mucho tiempo, después del 78, es decir, 20 años después, los iraníes, y ellos habían clasificado a la Copa del Mundo derrotando en la vuelta 1 a las selecciones de Maldivas, goleando los 17-0 y 9-0. Imagínense ustedes lo que era Maldivas en ese entonces y bueno, lo que sigue siendo. Las selecciones de Kirguistán y de Siria también cayeron frente a Irán, y en la vuelta 2 terminaron segundos de grupo por debajo de Arabia Saudí, que era la gran potencia asiática en aquel entonces, y por encima de las eliminadas China, Qatar y Kuwait, y después jugando una repesca frente primero a Japón. Perdieron frente a Japón y Japón se clasificó, y después frente a Australia, empatando 1-1 en Teherán y 2-2
en Sydney, con lo que Irán, por gol de visitante, sin haberle ganado a Australia, realmente se clasificó a esta Copa del Mundo. Y de aquí tenemos que destacar en la Copa del Mundo que Irán perdió como tenía que ser, con amplitud, por amplitud, frente a las selecciones de Yugoslavia y Alemania, pero ganó el partido clave de sus vidas. Esos jugadores que ahora vemos aquí, que ahora están hace mucho tiempo ya retirados del fútbol, que ahora ya son unos señores mayores y que ven los partidos por televisión, los que vivan aún, porque algunos ya se habrá ido, le ganaron el partido clave de esta Copa del Mundo y de sus vidas completas a la selección de Estados Unidos. Y esto es debido a que Irán o las selecciones del mundo árabe o del mundo musulmán, cuando juegan contra otra selección del mundo árabe o musulmán, terminan como 0-0 todos los encuentros. Son partidos amistosos, entre ellos no se hacen daño, pero cuando juegan frente a Estados Unidos, corren como verdaderamente si no hubiera un mañana. Y así fue ese partido entre Estados Unidos e Irán. Los iraníes corrieron al punto que no dejaron de correr durante todo el encuentro, ni un solo minuto dejaron de correr con el ánimo de ganarle a la selección de Estados Unidos y lo lograron por un 2-1. Ese fue el partido de sus vidas, a pesar de que obviamente quedaron eliminados en la primera fase, perdiendo frente a los yugoslavos y a los alemanes. Pasamos de página, ya nos encontramos en el grupo G a la selección de Rumania, que cerraba un ciclo, que se habían clasificado a los mundiales del 90 y 94, donde tuvieron su gran prime, que no lograron meterse en la historia de ese mundial porque cayeron en cuartos de final frente a una muy buena selección de Suecia, pero que en el 94 habían dado varios palos, como por ejemplo ganarle a Colombia, la gran favorita en un principio para esa Copa del Mundo del 94, y después en octavos de final le ganaron a Argentina, otro partido clave de la mano de el Maradona de los Cárpatos. Qué curioso, ¿no? Y qué irónico que con el Maradona de los Cárpatos le ganaron a Argentina. El señor Gheorghe Hagi, que ya jugaba su última Copa del Mundo con 33 años. Y de esta selección rumana tenemos que destacar que se clasificaron como líder del grupo 8 de la UEFA por encima de Irlanda, Lituania, Macedonia, Islandia y Liechtenstein, jugadores que vivían su última clasificación al Mundial, y desde eso no volvió Rumania a clasificarse a una Copa del Mundo. Fueron una gran generación y después de eso nada más, prácticamente borrados del mapa. Ahora están intentando volver, llegaron a jugar playoffs de la UEFA, pero quedaron eliminados esta vez, creo que frente a Turquía, ¿no? En estas eliminatorias ya con Mundial de 48, si Rumania no se clasifica, bueno, es porque definitivamente quedaron borrados del mapa. De esta selección tenemos que destacar a su portero Bogdan Stelea, a sus defensores Dan Petrescu, jugadores que prácticamente venían desde el 90 jugando, Daniel Prodan, que se había aparecido en el Mundial del 94, Georgi Popescu, otra gran clave de esa selección rumana en el medio campo defensivo, Dorinel Monteanu, y por supuesto su gran 10, el señor Gheorghe Hagi, que ya llegaba mucho más disminuido en ese momento. También los delanteros Viorel Moldovan y Adrian Ilie, parte de la nueva generación rumana que después más adelante se desvanecieron. También el otro delantero, Marius Lakatos, eran las estrellas más importantes de esta Rumania, que le volvieron a ganar a Colombia en el debut. Rumania, sin lugar a dudas, ese gran verdugo de la selección colombiana por los mundiales del 94 y 98. Después perderían frente a Inglaterra y clasificarían ganándole a Túnez. Los rumanos llegarían, creo que hasta octavos de final en esa Copa del Mundo de 1998, su último mundial antes de quedar borrados del mapa, como también le pasó a Bulgaria, como también le pasó a Escocia, aunque Escocia ya volvió, y como le ha pasado a otras selecciones. Bueno, Hungría, por ejemplo, ¿no? Que fue una selección que jugó 2 finales de Copa del Mundo y al final desaparecieron por completo del contexto mundial. Entre muchas otras, Checoslovaquia, ahora República Checa y Eslovaquia, que también no son ni la sombra de lo que llegaron a ser en algún momento en el contexto del fútbol, ¿no? Los checos que lograron ganar una Copa de Europa en 1972 y después de eso poco o nada más. También los checos jugaron 2 finales del mundo. Cambiamos de página y nos encontramos ahora a la selección de Colombia. Ya vimos a Brasil, ya vimos por ahí a Chile, ya vimos a Paraguay y ahora vemos a una selección de Colombia que también cerraba un ciclo. Era el final de una generación dorada que los había llevado, en este caso, a 3 Copas del Mundo, las del 90, 94 y 98. Además, en una época
en la que clasificarse al Mundial era mucho más difícil que ahora, porque en el 90, 94 y 98 clasificaban apenas 4 selecciones sudamericanas. Bueno, en el 98 clasificaron 5 porque Brasil era la actual campeona del mundo. Y en Italia 90 pasaban 3 más una que era la actual campeona, que era la selección de Argentina, por su título del 86, campeones en el 90, y Brasil por su título del 94 clasificaron para el 98. Ese seleccionado colombiano que se había clasificado como terceros de la CONMEBOL, solamente por debajo de Argentina y Paraguay, y por encima de la también clasificada Chile y de las eliminadas Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Colombia en esas eliminatorias ganó 8, empató 4, perdió 4 e hizo un total de 28 puntos, 1 menos que Paraguay, 2 menos que Argentina y 3 más que Chile y la ya eliminada Perú, muchos más puntos que las demás selecciones de estas eliminatorias para el Mundial de 1998. Hay un video que estaremos preparando para antes de que comience el Mundial y que es la gran estadística del fútbol sudamericano, en donde mostramos tablas de posiciones por puntos, por títulos, por rendimiento y por todos los demás ítems que podamos encontrar de gran relevancia de todas las selecciones sudamericanas en Copas del Mundo, eliminatorias o clasificación al Mundial, y las copas continentales, que son las Copas América o torneos sudamericanos de mayores, como se les conocía antiguamente. Pues bueno, Colombia terminó eliminada en esa primera fase, perdiendo frente a Rumania y frente a Inglaterra, con una actuación impresionante de su portero Farid Camilo Mondragón, que fue el portero de esta selección, ya que el titular en el álbum, Óscar Eduardo Córdoba, al final de cuentas se quedó en el banco. Fue el Mundial de Mondragón y realmente él evitó que las debacles fueran todavía mucho mayores, sobre todo ese partido frente a la selección de Inglaterra, en donde evitó una goleada estrepitosa, salvó más de 10 acciones de gol y fue el partido de la vida de este ya retirado portero colombiano, que fue suplente desde las eliminatorias a Estados Unidos 94 y que jugó hasta el Mundial de 2014, es decir, que durante 20 años estuvo ahí haciendo parte del equipo de Colombia. Entonces aquí podemos destacar a Óscar Eduardo Córdoba, que era portero del Boca Juniors de Argentina, a sus defensores desde su lateral Wilmer Cabrera, el central Jorge Hernán Bermúdez, un líder impresionante, y este señor Iván Ramiro Córdoba, que lamentablemente se quedó por fuera de la convocatoria de esa Copa del Mundo, uno de los mejores defensores en la historia de Colombia, de lejos y sin lugar a dudas, y debido a que el técnico El Bolillo Gómez decidió desconvocarlo para convocar a un defensor que no le llegaba ni a los talones, ni a los tobillos, le llegaba el Chaca Palacios. Pues bueno, pero en el álbum apareció Iván Ramiro Córdoba. Una lástima de verdad, porque habría sido el Mundial de él. Después este jugador no jugó ninguna Copa del Mundo porque vendría al desierto de Colombia cuando no se clasificó a 3 Copas del Mundo. De aquí también podemos destacar al señor Mauricio El Chicho Serna, a John Harold Lozano, jugador que ya estaba prácticamente en sus últimas acciones con el fútbol, y también al gran Carlos Alberto El Pibe Valderrama, al ya fallecido Freddy Eusebio Rincón, una leyenda que marcaba goles en los momentos clave. Los goles de Rincón en la selección Colombia fueron en momentos clave y en los partidos más importantes. También podemos destacar al señor Víctor Danilo Pacheco, que ahí estaba en ese álbum, al señor Anthony William El Pitufo o El Pipa de Ávila, que ahora vive momentos muy complicados de su vida y a quien le mandamos un saludo, a pesar de que él no vaya a ver este video debido a que se encuentra en un lugar sin posibilidades de conectarse a internet. Anthony William de Ávila, un verdadero monstruo a la hora de correr y que además ya estaba en su último mundial, porque jugaba esta Copa del Mundo con 35 años, marcó goles en el fútbol profesional colombiano hasta los 46 años, un verdadero fenómeno, el Pipa de Ávila, y al señor Faustino Hernán Asprilla, que como era costumbre, se fue por temas de indisciplina, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol colombiano y que no quiso ser el mejor jugador del mundo prácticamente
porque él quiso. Las cosas, su entorno, su cabeza no le permitieron ser lo que podría haber llegado a ser. En alguna oportunidad le marcó un triplete al Barcelona jugando con el Newcastle y también marcó goles clave, no solamente con sus clubes, con el Parma de Italia, quien le quitó con un gol de tiro libre, un gol en alguna oportunidad a un todopoderoso Milan, en el Calcio de Italia, una selección en una época en la que el Calcio de Italia era verdaderamente la élite del fútbol mundial. Pero en esta Copa del Mundo ya se pasó definitivamente y cuando lo sacaron, faltando 5 minutos para terminar el partido en la derrota frente a Rumania, pues abandonó la concentración y eso fue realmente lamentable y eso es lo que podemos destacar de esta selección de Colombia. También estaba Víctor Hugo Aristizábal, un jugador que con la selección Colombia se perdió cientos y cientos de goles, pero seguía ahí apareciendo y tuvo su momento 3 años después en una Copa América que ganó la selección de Colombia, que quedó, como ya les dije, eliminada en esa primera ronda del Mundial de Francia 98. Colombia no volvería a aparecer en Copas del Mundo hasta 16 años después en Brasil 2014. Y ahora nos encontramos a una gran selección de Inglaterra que perdió, que quedó eliminada frente a otra gran selección de Argentina, que después quedó eliminada frente a una gran selección de Holanda, que después quedó eliminada frente a una gran selección de Brasil, ¿no? Que terminó perdiendo la final frente a una gran selección de Francia. Vean, curiosamente, aquí todas las selecciones que vienen en esta cadena perdieron, así como les acabo de comentar. Inglaterra se clasificó como primera del grupo 2 de la UEFA por encima de la también clasificada Italia y de las eliminadas Polonia, Georgia y Moldavia. Una cosa es Georgia, el país del Cáucaso, el país que queda al lado del Mar Caspio en ese sector del mundo, y otra cosa es Georgia, el estado de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Esta es Georgia y se pronunciaría más o menos de esta manera. En cualquier caso no es como los españoles le llaman Georgia, no es así, es Georgia, este país que ya aparecía como uno de los de la antigua Unión Soviética. Inglaterra, parte del grupo G, en donde se encontraba su portero David Seaman, una leyenda también del fútbol inglés, que ya llegaba con 34 años a jugar esta Copa del Mundo, y de aquí destacamos a sus defensores Gary Neville, a Sol Campbell, a su centrocampista Steve McManaman, a su centrodelantero Paul Scholes y a sus delanteros Teddy Sheringham, Ian Wright, Robbie Fowler y el señor Les Ferdinand, una muy buena selección de Inglaterra que, como ya les dije, quedó eliminada en octavos de final frente a la selección de Argentina. Este álbum no tiene nada menos que al señor Michael Owen, que era muy joven en ese entonces, pero que brilló haciendo algunos goles impresionantes. Un gol precisamente frente a Argentina, sacando unos 4 o 5 rivales en aquella Copa del Mundo, en aquellos octavos de final en donde llegaron solamente hasta los octavos de final. Y había un problema de derechos de imagen de esta selección de Inglaterra, por lo tanto hay 2 jugadores que aquí no aparecieron y al mismo tiempo tampoco apareció el escudo de la Federación Inglesa de Fútbol. Inglaterra en el grupo G. Y ahora nos vamos con Túnez, también parte del grupo G, una selección africana que se clasifica con mucha frecuencia, pero que al final de cuentas hace actuaciones muy insípidas en los mundiales. Bueno, es un país muy pequeño, pero ahí está Túnez en el grupo G de esa Copa del Mundo. Quedaron en este mundial gracias a que en primera vuelta derrotaron a Ruanda y después en el grupo 2 de la CAF eliminaron a Egipto, Liberia y Namibia. La selección de Túnez, que perdió sus 3 partidos, si no estoy mal, frente a Inglaterra, Colombia y Rumania. Nos vamos ahora con la selección de Argentina, cabeza del grupo H. Esta selección de Argentina se había clasificado como líder flamante del grupo sudamericano de la CONMEBOL, por encima de Paraguay, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela, sacándole solo 1 punto al segundo Paraguay, 2 puntos al tercero Colombia y 5 puntos a la cuarta selección, a la de Chile, en estas eliminatorias mucho más parejas de lo que se puede ver hoy en día. De esta selección tenemos que destacar a su portero Germán Adrián Burgos, a sus defensores Roberto Fabián Ayala, Roberto Néstor Sensini, José Antonio Chamot,
prácticamente toda esta selección hay que destacarla. En el mediocampo al señor Diego Pablo Simeone, que jugaba creo que su última Copa del Mundo, ahí lo podemos ver bastante más joven de lo que está ahora. También a Matías Jesús Almeida, a Juan Sebastián Verón, que 4 años más tarde sería el gran villano del fútbol argentino, a Leonardo Rubén Astrada. Ya estamos hablando del medio campo, por supuesto que a Juan Román Riquelme, que como podemos ver aquí era uno de los más talentosos en esta selección, a Marcelo Daniel Gallardo, que aquí lo vemos también mucho más joven de lo que está ahora, esto fue hace 28 años, y por supuesto también al muy talentoso centro delantero media punta, Ariel Arnaldo, el Burrito Ortega, un jugador de un gran talento y una delantera muy poderosa, con Hernán Jorge Crespo y uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, el señor Gabriel Omar Batistuta. Casi toda esta selección hay que destacarla, la Argentina del 98, que quedaría eliminada en cuartos de final frente a su similar de Holanda, después de que en octavos eliminaron a la selección de Inglaterra en la tanda de penales. Un mundial muy duro, con selecciones en muy buenos momentos, y no cabe la menor duda que esta Argentina fue una gran animadora de este mundial del 98. No lo lograron al final porque perdieron con esa jugada clave frente a esa selección holandesa. Pasamos de página y ahora nos encontramos nada menos que a Japón, que clasificaba por primera vez a una Copa del Mundo. Ellos habían entrado a este mundial después de que en la vuelta 1 lograron en la zona 4, vuelta 1, eliminar a Omán, a Macao, a quien le ganaron, como dato curioso, 10-0 y 0-10, y a Nepal. Y después en la vuelta 2 terminaron segundos del grupo B, por debajo de Corea del Sur y por encima de las eliminadas Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Kazajistán, terminando clasificándose en la ronda de desempate en un repechaje, derrotando a la selección de Irán por 3-2, y de esta manera la selección de Japón lograba su gran sueño, que era clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. Y de aquí destacamos que toda su selección jugaba en el fútbol local, en la liga japonesa, y que tenían a un Wagner López, jugador nacido en Sao Paulo, Brasil, y que era uno de esos refuerzos nacionalizados de la selección japonesa. No obstante, el resto sí era una selección de solamente jugadores nacidos en Japón. Fue la experiencia de aprender, y realmente sí aprendieron mucho. Después, en su mundial en 2002, lograron una actuación más bien decente, quedando eliminados en octavos de final frente a Turquía. Y en ese grupo H del 98 jugaron frente a Argentina, Croacia y Jamaica. Les tocó un grupo durísimo, y al final de cuentas lograron ganar su primer partido en Copa del Mundo frente a la selección de Jamaica. Pasamos de página y nos encontramos en el grupo H a la selección de Croacia, que había terminado segunda del grupo 1 de la UEFA, por debajo de la poderosa Dinamarca y por encima de las eliminadas Grecia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia, lo que los llevó a una repesca frente a la selección de Ucrania. Les ganaron 2-0 y 1-1. Con eso Croacia se clasificó bajo ese nombre por primera vez a una Copa del Mundo. Y de aquí hay que destacar sin lugar a dudas al señor Robert Prosinecki, jugador que era de mucha importancia en el esquema táctico de esta Croacia, y por supuesto a su gran artillero Davor Šuker, que logró ser el máximo anotador de esta Copa del Mundo con 6 tantos. Y a Croacia tenemos que destacar también que se metieron en su primer mundial en el tercer lugar de este campeonato, logrando cosas que otras selecciones sí que soñarían: llegar a un tercer lugar en su debut en Copas del Mundo, ganándole un partido sorpresivo en cuartos de final a la selección de Alemania por 3-0, y llegaron hasta las semifinales cuando perdieron contra Francia, precisamente un partido muy apretado, y en el tercer puesto finalmente los croatas se impusieron para ser terceros de este campeonato mundial. Todos los respetos para el fútbol croata. Y el álbum lo cierra la selección de Jamaica, los Reggae Boys, que por primera y única vez se clasificaron a una Copa del Mundo. De ellos hay que destacar que en la CONCACAF lograron derrotar en la primera fase a Surinam y a Barbados, y después en el grupo de la vuelta final terminaron terceros de la CONCACAF, por debajo de México y Estados Unidos, y por de las eliminadas Costa Rica, El Salvador
y Canadá, los Reggae Boys, que llegaron a aprender básicamente, aunque después no pudieron volverse a clasificar a una Copa del Mundo. Vemos ahora después una serie de indicaciones en diferentes países: Francia, Portugal, Grecia, Alemania, Austria, Holanda, Gran Bretaña y la República de Irlanda, España, Italia, Bélgica y Suiza, con la forma de llenar el álbum. Si faltaban algunos cromos, si faltaban algunas láminas, se podía escribir a Panini en diferentes países para que a vuelta de correo llegaran las láminas que hacían falta. Y en la contraportada, en la tapa final, nos encontramos el mapa de Francia sobre un campo de fútbol, un pedacito de un campo de fútbol, y Futix jugando al fútbol, una gran mascota, sin lugar a dudas, súper destacado, que además tenía un hijo o un sobrino con el cual jugaba al fútbol, y las sedes, que de arriba abajo podemos mencionar como Lens, Saint-Denis, París, Nantes, Lyon, Bordeaux, Saint-Étienne, Toulouse, Montpellier y Marsella. Y después los sellos, en donde vemos que en Colombia este álbum costaba 1.500 pesos, es decir, exactamente el 10% de lo que cuesta ahora. Ha habido una inflación del 1000% en estos 28 años. Para Guatemala costaba 6 quetzales, para Ecuador no había precio, creo que estaba en un momento muy difícil de su economía y por lo tanto era un tema relativo, posiblemente subiendo el precio todos los días. En Venezuela eran 800 bolívares de la época, imagínense ustedes, antes de todos los ceros que le han quitado a la moneda venezolana, antes de que ocurriera la terrible pesadilla que han vivido los venezolanos. En Costa Rica costaba 250 y en El Salvador costaba 7,95. También el espacio de Estados Unidos no tenía un precio fijo de acuerdo a lo que podemos ver aquí, y ya con un código de barras el asunto se iba modernizando, y así podemos ver que así era este álbum de Francia 98, uno de los mejores mundiales de la historia, sin lugar a dudas, junto con Alemania 2006, junto con Italia 90. Ha habido mundiales mucho mejores que otros. Brasil 2014 también fue un gran mundial desde lo futbolístico, pero de eso ya hablaremos en otra oportunidad, de cuáles fueron los mejores mundiales y cuáles los que no fueron tan buenos mundiales. Llegamos al final. La invitación es para que, si quieren ver cualquiera de los álbumes desde 1970, cuando Panini publicó su primer álbum del mundial, cuando logró los derechos que le dio la FIFA, hasta el mundial de 1994 y por supuesto este de 1998, entren a nuestro canal, le peguen una ojeada y vean el álbum que quieran, los álbumes originales, algunos originales de la época y otros originales en su versión reimpresa de Panini. Todos están en este canal y todos los demás, porque ahora viene el siglo XXI. El próximo video que publicaremos será el del álbum del Mundial de Corea y Japón 2002. Entonces entren aquí a nuestro canal porque estamos en esta serie de todos los álbumes, colección completa de álbumes de las Copas del Mundo. Mi nombre es Andrés Lehmann, gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Y nosotros seguimos con más álbumes, con más análisis, con más pronósticos y con muchas cosas más aquí en Viva Sports. Para todas y todos, gracias. Y nosotros seguimos conectados. Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia.